70 personas acá, ¿sí? Entonces, si cada uno se toma 10 minutos de intervención, insisto como empresa, el escenario es de ustedes, ¿sí? Entonces, pues la idea es que seamos un poco como honrosos con el tiempo, ¿sí? Y un poco el objetivo es establecer relaciones de confianza donde incluso que no estemos de acuerdo en cosas, podamos dialogar y llegar a acuerdos, ¿vale? Siguiente. Vamos a hablar de generalidades de renovación urbana. Siguiente. Listo, porque esto a veces es importante saber qué es un plan parcial, para qué sirve eso, para poder interpretar cómo me afecta, cómo no me afecta, ¿sí? Entonces, básicamente un plan parcial, por norma, no sé quién me ayuda con el ¿sí? Pero dicen los urbanistas, los expertos, son instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan disposiciones de los planes de ordenamiento territorial que asignan unas formas en las que se podría desarrollar un territorio, ¿cierto? ¿Cómo se materializa un poquito más? A través de un plan parcial, el desarrollo digamos que los territorios, generalmente en las clasificaciones de suelo que establecen o se establece para el ordenamiento territorial en Colombia, que es o suelo urbano o suelo de expansión urbana, ¿sí? Esto se desarrolla, ya más adelante lo van a entender, mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos, operaciones urbanas, y todo esto en detalle pues lo pueden encontrar en la ley 388, que es la ley de planes parciales. Es una ley bastante extensa que explica cada cosa, ¿sí? En síntesis, básicamente es un instrumento para poder planear cómo se va a poder desarrollar un territorio a futuro. Avanza la siguiente, por favor. ¿Listo? ¿Qué contiene un plan parcial? Y aquí un poco para esto trajimos la pancarta. Sáquenme las cosas de una. No, pero ¿sí? Es que esa pancarta está mal larga que verlo. Ya, tranquilo, ya. Ya vamos para ¿sí? Pero entonces, básicamente un plan parcial es un proyecto de un decreto, de una norma, ¿sí? Que contiene una delimitación de un territorio, ¿cierto? La definición del trazado de esa delimitación y las características de espacio público que tiene ese territorio, ¿sí? Una definición precisa de objetivos, es decir, si yo busco desarrollar ese territorio, ¿con qué objetivo? ¿Qué tipo de territorio quiero desarrollar? Debe tener un objetivo, ¿cierto? Y las normas urbanísticas que aplican a ese territorio, ¿sí? Que son los tipos de uso, la intensidad de la ocupación, las construcciones, aislamientos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿sí? Todo esto básicamente es lo que contiene un documento. ¿Quién genera ese documento? En este momento lo genera la empresa de renovación urbana, ¿sí? Lo envía a planeación, ¿sí? Y planeación lo revisa, lo concerta, ¿sí? Y si lo ve viable, emite un decreto y ahí empieza a cobrar vigencia el plan parcial, ¿sí? Les traje esto un poco porque quiero que vean, de acuerdo a la norma, toda la línea de tiempo que tiene desarrollar un plan parcial, ¿sí? El proyecto inicia con un anuncio, un inicio de proyecto. El desarrollador, que en este caso es la ERU, le pide a la Secretaría de Planeación, deme unos lineamientos, unas determinantes. ¿Cómo debo yo formular el plan parcial de este territorio? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Sobre eso inicia el proceso de formulación, que es apenas donde estamos, ¿sí? Una vez la empresa formula, que esto puede tomar mucho tiempo o muy poco tiempo, requiere un montón de estudios, como el censo del que vamos a hablar ahorita, ¿cierto? Radica esto ante la Secretaría de Planeación e inicia una segunda fase que es de revisión. ¿En qué momento estamos? Apenas estamos en la primera parte, ¿sí? Hasta ahí hay un proyecto, propuesta, idea de un plan parcial, ¿sí? No un plan parcial en vigencia, y esto lo aclaro un poco porque en la vez pasada que estuvimos, y lo que fácilmente la comunidad entiende, es que estamos hablando de un proyecto urbanístico donde pasado mañana vamos a llegar a empezar a comprar, ¿cierto? No, sin haber diagnosticado el terreno, ¿cómo lo voy a comprar? Sin haber pensado qué se puede desarrollar ahí, las normas urbanísticas que me permiten y cómo me permiten desarrollarlo. Si 4 o 12 pisos, ¿cómo me voy a poner a comprar? No lo permite, ¿vale? Entonces, pasa revisión por Secretaría de Planeación, por otras entidades, pasa luego un proceso de concertación con la autoridad ambiental, ¿sí? De ahí se emite todo este proceso, esas entidades van pasando observaciones y comentarios y de tal vez cosas que se puedan haber pasado durante el proceso de formulación, ¿sí? Y finalmente, bueno, entre el 2 y el 3, allá ustedes, sobre todo en el 2, ven una fase que se llama información pública y citación a propietarios y vecinos,
Plan parcial en este momento está apenas radicado, ¿sí? Cuando la Secretaría de Planeación revise, nos va a llamar en algún momento y nos va a decir, llegó el momento de que haga citación pública a propietarios y vecinos para que les explique, para que les cuente. Sin embargo, estamos abiertos a dar todos los espacios que sean necesarios para que ustedes tengan claro sus derechos, tengan claro qué les permite la ley y qué no les permite, ¿sí? Tengan todo eso clarísimo. O sea, este no es ese espacio, este es un espacio preliminar que nos pidió la Junta, ¿sí? Y cuando llegue ese momento, los espacios que sean necesarios también vamos a tener que darlos para que ustedes entiendan, ¿vale? Y finalmente, habiendo pasado por todo este proceso, llegamos al punto de adopción. ¿Qué es la adopción? Que si ya pasé por todo eso, recibí recomendaciones de la comunidad, de la autoridad ambiental, de la Secretaría de Planeación, ¿sí? Y todo eso se fue incorporando al documento de propuesta inicial que la ERU pasó. Entonces, Planeación puede decir, ok, es viable realizarlo. Tuvo en cuenta todas las problemáticas, tuvo en cuenta las posibles afectaciones, censó a la población para saber cuántos viven ahí, cuántos viven del arriendo, cuántos dependen, cuántos adultos mayores, cuántos son arrendatarios, cuántos son propietarios, todo eso. Entonces, ahí se emite un decreto, ¿sí? Un decreto es una norma que se puede quedar ahí reposando por décadas, ¿sí? O que se puede empezar a ejecutar de acuerdo a lo que está establecido. ¿Listo? Claridad uno que quisiéramos que tengan hoy. Vamos en uno apenas. ¿Listo? Vamos en uno apenas. ¿Sí? Después de que salga el decreto es que uno puede decir, voy a pensar en contar. Después. ¿Sí? Hasta allá. Por ahora, vamos en uno. Esto para que un poco, porque sé que hay pánico en algunas personas, ¿sí? Entonces, vamos en uno apenas. ¿Listo? Y la idea es que podamos pasar 2, 3 y 4 con todos ustedes. ¿Listo? La parte 1 es muy técnica, ¿sí? Es de urbanistas, es de arquitectos, ¿sí? Es lectura de estructuras, de otro montón de cosas. No sé si me regalan la siguiente. ¿Sí? La iniciativa de un plan parcial. Dos claridades ahí. Es muy costoso hacer un plan parcial, ¿sí? Si yo voy a pensar, por ejemplo, en que actualmente estoy poniendo un ejemplo que quede grabado, es un ejemplo, ¿sí? Actualmente el lugar donde estamos puede subir por norma hasta 4 pisos, ¿cierto? Y resulta que tiene potencial para subir hasta 20, probablemente, ¿cierto? Voy a tener en el mismo territorio, lo que ahorita tengo en 2, 3 o 4 pisos, 20 pisos de personas. Yo tengo entonces que hacer un estudio de redes de alcantarillado, un estudio de movilidad, un montón de cosas. Y para pensar en si a futuro yo desarrollo esto más, tengo que hacer como un estudio. Todo eso tiene costo, ¿sí? Los estudios no son baratos, son costosos. ¿Quién lo está asumiendo en este momento? La ERU. ¿Por qué? Porque este plan parcial es un plan parcial de iniciativa pública, ¿sí? Pero una comunidad que cuente con el músculo financiero para pagar todos esos estudios, con la idea, con el apoyo de otras entidades, incluso la Secretaría de Hábitat, también puede hacer o proponer un plan parcial de acuerdo a normas. ¿Listo? Entonces los planes parciales se pueden hacer de iniciativa privada o comunitaria, ¿sí? O de iniciativa pública. El plan parcial calle 24 de iniciativa pública. La ERU está financiando todo el equipo de profesionales que se requiere para pensar esto, todos los estudios que hay que pagar, incluido el censo, ¿sí? Porque hay que pensar en la población que habita el territorio, ¿sí? En este momento lo está asumiendo la ERU, entonces por eso es de iniciativa pública. ¿Listo? Tipos de planes parciales, bueno, esto un poco es como la idea de lo que debería o de lo que busca un plan parcial, ¿sí? Pues básicamente lo que busca generalmente es recuperar o transformar áreas que ya son desarrolladas, ¿sí? Pero que en algunos casos, la mayoría de los casos, han sufrido algún tipo de proceso o de deterioro físico o de deterioro ambiental, ¿sí? Y un poco se toma eso y a partir de ahí es como cómo mejoramos las condiciones del sector, entonces se busca que haya un aprovechamiento intensivo, mejor, ¿sí? Cambiar algunas cosas, sobre todo infraestructura pública, ¿sí? ¿Qué busca? Pues hombre, desde la empresa de renovación urbana y ahí hay normas nacionales que dicen que es prioridad, los moradores, ¿sí? Entonces sí, busca mejorar el nivel de vida de los moradores. Un plan parcial contempla que como va a vivir más gente, hay que mejorar las vías, hay que hacer parques, hay que hacer una serie de infraestructura pública de servicio a la comunidad, pues eso es para mejorar la vida de los moradores, ¿cierto? Busca optimizar el uso de la infraestructura de servicios, es decir, aprovechar la que ya está y tratar de gestionar nueva, ¿sí? En unas condiciones, pues digamos que nuevas. Y sí, Bogotá tiene
no sé si llamarlo problema, pero tiene necesidad de vivienda. Entonces busca densificar, pero racionalmente, no desmedida. Racionalmente las áreas de vivienda y de servicios. Sí, básicamente eso es lo que busca un plan parcial. ¿Sí? Tomar un espacio y pensar cómo, sin afectar a quienes ya están ahí en demasía, se puede optimizar más el uso de ese espacio y beneficiar no solo a quienes habitan ahí, sino a nuevos residentes que puedan venir a habitar en el sector. ¿Vale? Bien. Listo. Contenido, un poco para que sepan qué contiene el plan parcial o el documento que ya se radicó allá y que está en fase 1. ¿Sí? Entonces, contiene un documento técnico de soporte. Eso es un documento hecho por los urbanistas. ¿Sí? Que este documento básicamente incluye la memoria justificativa y las condiciones de partida, es decir, de qué territorio, cómo está el territorio de cuál yo estoy partiendo, ¿sí? ¿Qué tiene? ¿Qué hay ahí? ¿Qué condiciones tiene? ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? Unos criterios de diseño, que ahorita los van a ver con el arquitecto, ¿sí? Pero son los criterios del tipo de espacio, ¿sí? De cómo podría desarrollarse, de alturas, de ese tipo de cosas. Ahorita les voy a explicar que eso han mirado hasta la posición del sol, para pensar en cómo pues, se debe desarrollar el territorio, ¿sí? Una explicación de las condiciones de la fase de diagnóstico, es decir, de la evaluación previa que se hace en la fase de diagnóstico, ¿sí? De potenciales, pero también necesidades, ¿sí? La pertinencia y procedencia. Imagínense nosotros haciendo un plan parcial en la mitad del desierto de la Tatacoa, ¿sí? ¿Quién llega? ¿Hay carreteras? ¿Cuánta gente quiere vivir allá? Como que no, ¿cierto? Entonces también sí se tiene que definir la pertinencia y es como, ¿vale la pena promover un mejor desarrollo de este territorio? Sí, es que queda en el centro, queda bien ubicado, tiene equipamiento, no sé qué, ok, ahí podría desarrollarse algo, ¿cierto? Entonces debe pensar en eso, los objetivos, como ya les comenté. Adicionalmente hay una cosa súper especializada que es la cartografía. Les hacen una cartografía de diagnóstico de lo que hay actualmente y una cartografía de formulación que es cómo podría, ¿sí? ¿Cómo podría? Eso es importante que lo tengan claro. Hasta que no lleguemos a fase 4 y haya decreto, no hay plan parcial, que está en proceso, ¿listo? Pero ese decreto parte de una formulación de cómo podría. Se proyecta desde el inicio la propuesta de decreto. En lo que se radicó, hay una propuesta de decreto que tienen que evaluar, ¿cierto? Una delimitación del área donde se va a desarrollar, ¿sí? Ustedes saben, ahorita el arquitecto, insisto, les va a explicar, pero aquí limitan con un PEM, que es un plan especial de manejo y protección, ¿sí? El tema cultural, ¿sí? Y es una norma nacional, no distrital, ¿sí? Entonces no me puedo ir a decir como, uy, cojamos todo hasta allá, no puedo saltar la norma nacional, ¿cierto? Entonces sí, hay que tener unos criterios de delimitación y esos criterios de delimitación aterrizan en espacios más pequeños, que es lo que los arquitectos llaman como unidades de actuación urbanística. Y de alguna manera, en estos planes espaciales generalmente se busca conservar la forma, la morfología, las manzanas, tratar de no afectar eso en la propuesta de desarrollo a futuro, ¿sí? Entonces, hay una delimitación de áreas y obviamente un estudio de factibilidad para redes de servicios públicos, lo que yo les decía. Si actualmente puedo hacer 2, 3 o 4 pisos, ¿hay cuántas familias caben? Pero si yo digo, oiga, desarrollenlo a 20, pueden desarrollarlo a 20 pisos, ¿cuántas familias me van a llegar? El mismo tubo no me alcanza para toda esa gente, ¿cierto? Entonces, hay que contratar un estudio de redes de servicios que diga, si usted va a ampliar esto a tal número, ¿sí? Necesita ampliar la infraestructura de transporte, de servicios, de todo eso. ¿Vale? Esto básicamente como claridades generales que quisiéramos que tengan en cuenta, ¿sí? Vamos en fase 1. Esto es una norma, ¿sí? Que puede que se desarrolle, puede que no. Si ustedes investigan, se van a dar cuenta que en Bogotá hay muchos planes parciales que no se ejecutaron, ¿sí? O sea, que se hizo el censo, el estudio, todo, se radicó planeación, dijo, aprobado el plan parcial. Y ahí quedó y no se ejecutó, ¿sí? No hubo tal vez constructoras interesadas, la comunidad no se interesó, digo, déjenme en 2 pisos, ¿sí? Pero no se ejecutó, ¿sí? Entonces, que haya un decreto no quiere decir, cuando lleguemos al punto del decreto, que se vaya a desarrollar inmediatamente todo, así que digamos todas las constructoras y todos, no, listo. Entonces, esas claridades es importante tenerlas, estoy escuchando, listo. Entonces, con esas claridades, ¿en qué punto o en qué momento de la historia de un plan parcial vamos? ¿Sí? Le voy a dar paso al arquitecto para que él les explique el potencial, es decir, del territorio actual que tenemos, cómo podría llegar a desarrollarse, ¿sí? No necesariamente es así se va a desarrollar, sino cómo podría. Van a haber edificios, renders, un montón de cosas,
¿sí? Que es potencial a futuro. Pues hago mi mejor esfuerzo. Un poco es como, es lo que está en la ley, y 2, está grabado. ¿Listo? Eso es la ley también.